¿Puede un documental distorsionar la imagen de un atleta de élite? La polémica estalló cuando el mismísimo Rafael Nadal, una leyenda viva del tenis, criticó abiertamente el documental de Netflix sobre Carlos Alcaraz, calificándolo de engañoso y poco profesional. En medio de su preparación para Roland Garros, el joven murciano se ve envuelto en una tormenta mediática que, sin embargo, parece no desestabilizarlo. ¿Qué es lo que realmente ocurrió con Carlos Alcaraz, My Way y por qué Nadal decidió intervenir? Quédate con nosotros para conocer todos los detalles detrás de esta controversia que ha sacudido al mundo del tenis. La docuserie Carlos Alcaraz, My Way, producida por Netflix, prometía mostrar el lado más humano y personal del actual número 2 del mundo. Y lo logró, aunque quizás no como esperaban sus seguidores. El documental retrata a un Alcaraz joven, alegre y ambicioso, pero también hace énfasis en su deseo de disfrutar la vida como un chico de 22 años, con escenas que muestran su gusto por las fiestas y momentos de distracción lejos de las canchas. Esto encendió las alarmas. En una escena clave, tanto su agente como su entrenador expresan dudas sobre si ese estilo de vida puede afectar su rendimiento. Pero lo que parecía una mirada íntima, rápidamente se convirtió en objeto de críticas, incluso desde dentro del propio circuito. Rafael Nadal, uno de los ídolos del tenis mundial y referente para Alcaraz, rompió el silencio. En una entrevista con Diario AS, dejó clara su opinión. El documental no refleja su personalidad ni cómo vive su carrera. No aparece como un tenista que entrena, sino como alguien que ama las fiestas. Y eso no es cierto. Para Nadal, lo mostrado es injusto, ya que Carlos es un gran profesional, muy trabajador y comprometido con su evolución. Frente a estas acusaciones, Alcaraz no tardó en responder. Aunque sin entrar en confrontaciones, el murciano se defendió de forma serena y madura: he trabajado muchísimo para llegar hasta aquí. Durante años sacrifiqué muchas cosas cuando era más joven para lograr mi objetivo, aseguró. Además, añadió que no le afecta lo que se diga del documental y que sigue enfocado en su camino, siempre guiado por su equipo, su familia y sus amigos. Y aunque esta polémica ha creado mucho ruido, no ha desviado su atención de lo realmente importante: Roland Garros. Alcaraz llega como campeón defensor y principal favorito, listo para defender su corona sobre la tierra batida. En una vuelta de último minuto, su primer rival también cambió. Iba a enfrentarse a Kei Nishikori, pero la lesión del japonés lo sacó del torneo, dándole paso al italiano Giulio Cecchini, procedente de la fase previa. Esta modificación en el cuadro no cambia la presión. Todos los ojos están puestos sobre él, ahora más que nunca. Y la controversia del documental ha sumado una capa extra de atención mediática que lo acompaña en cada paso. En medio de críticas, apoyo y un sinfín de expectativas, Carlos Alcaraz demuestra que su fortaleza no está solo en su tenis, sino también en su temple mental. Que Rafa Nadal haya salido en su defensa no es menor. Es una muestra de respeto, pero también una advertencia: no todo lo que se muestra es verdad. Alcaraz sigue enfocado en lo suyo, el próximo Grand Slam. Y mientras algunos discuten su imagen, él sigue construyendo su legado, punto a punto, en la cancha. ¿Qué pasa cuando el guión cambia en el último momento? Carlos Alcaraz tenía todo preparado para un estreno de alto nivel en Roland Garros 2025 frente a Kei Nishikori, un veterano con mucha experiencia. Pero una lesión inesperada del japonés ha obligado a reescribir la historia, y el rival. Ahora el español se verá las caras con Giulio Cecchini, un joven italiano que viene desde la fase previa y que, en el papel, representa un desafío mucho menor. ¿Es realmente un cambio favorable? ¿Puede confiarse Alcaraz o este giro inesperado puede jugarle en contra? Quédate, porque esto apenas comienza. Carlos Alcaraz llegaba a París con el impulso de haber ganado el Masters 1000 de Roma y con el objetivo de defender el título en Roland Garros. Su debut estaba fijado para este lunes frente a Kei Nishikori, un rival conocido por su calidad, su historia en el circuito y su veteranía. Aunque no estaban en su mejor momento, el japonés era sin duda uno de los nombres más peligrosos del sorteo. El problema es que la salud de Nishikori volvió a jugar en su contra. Una nueva lesión lo obligó a retirarse antes de siquiera entrar en pista. Así, un duelo que prometía experiencia y exigencia desapareció del calendario. Y con ello, llegó una nueva historia para el murciano: enfrentarse al italiano Giulio Cecchini. Cecchini, de solo 23 años y actualmente número 306 del mundo,
ha llegado al cuadro principal tras superar los 3 partidos de la fase previa sin ceder un solo set. En su último encuentro venció al argentino Agustín Gómez, quien venía de eliminar a la joven promesa española Martín Landaluce. El italiano está en racha, motivado y sin nada que perder. A pesar de su juventud y bajo ranking, Cepieri no es un rival al que subestimar. En la clasificación ha mostrado solidez y mentalidad, algo clave en un torneo tan largo como Roland Garros. Su estilo de juego se adapta bien a la tierra batida, y aunque aún no tiene experiencia en grandes escenarios, no tendrá nada que perder frente al número 2 del mundo. Para Alcaraz, el cambio representa un alivio en términos de presión competitiva. Nishikori, con su experiencia y capacidad para aguantar largos peloteos, suponía un arranque duro. En cambio, Cepieri plantea un escenario distinto, un rival más joven, con menor recorrido en el circuito, pero peligroso si se le subestima. Este tipo de situaciones también exigen una rápida adaptación mental. Cambiar de rival, de estilo, de planteamiento táctico. No es tan sencillo como parece. Pero si alguien ha demostrado capacidad de reacción, es Carlitos. Su equipo técnico, liderado por Juan Carlos Ferrero, ya está ajustando el plan para que el debut sea sólido. Mientras tanto, la fase previa ha dejado algunos emparejamientos muy interesantes. Albert Ramos, en su último Roland Garros, se medirá con el siempre peligroso Casper Ruud. Pablo Llamas protagonizará un duelo español con Alejandro Davidovich, mientras que el veterano Marin Cilic ha entrado como lucky loser y jugará contra Koboli. Lloyd Harris, por su parte, enfrentará al potente Andrei Rublev. El camino de Carlos Alcaraz en Roland Garros comienza con una sorpresa. Lo que iba a ser un estreno frente a una leyenda como Kei Nishikori se transforma en un duelo frente a una joven promesa italiana que puede salir a jugar sin miedo. Aunque en los papeles parece un estreno más cómodo, la clave estará en cómo gestione Alcaraz este cambio inesperado. Concentración, adaptación y respeto al rival serán claves para evitar sorpresas. ¿Se puede ser el número 2 del mundo y seguir teniendo que dar explicaciones? Carlos Alcaraz ha demostrado ser uno de los tenistas más talentosos y carismáticos de su generación, pero también ha sido objeto de críticas tras el estreno de su documental en Netflix. ¿El motivo? Su deseo de vivir como un joven de 22 años sin renunciar a la élite del tenis. Y ahora, desde Roland Garros, donde defiende su título, Alcaraz ha decidido hablar claro. ¿Qué piensa realmente Carlitos de la presión, de su carrera y de las críticas? Quédate para conocer el lado más humano del campeón. Carlos Alcaraz ya se encuentra en París. Con el título de Roma en el bolsillo y el recuerdo fresco de su victoria en Roland Garros 2024, el murciano está listo para la batalla. Pero antes de pisar la Philippe Chatrier, atendió a la revista oficial del torneo para hablar de su momento actual, y también para defenderse. Porque tras el lanzamiento de su documental en Netflix, no fueron pocos los que lo acusaron de no tomarse el tenis con la suficiente seriedad. La respuesta de Carlos fue contundente: he trabajado muchísimo para llegar hasta aquí. Se necesita talento, pero sin trabajo es inútil. Durante años sacrifiqué muchas cosas cuando era más joven para lograr mi objetivo. Palabras que muestran una madurez innegable y que desmontan el mito del joven que vive entre fiestas y cámaras. Alcaraz asegura que si hoy está donde está es por disciplina, esfuerzo y el apoyo de un entorno que siempre ha estado a su lado, especialmente en los momentos difíciles. En la entrevista también habló del cariño que le tiene a Roland Garros, un torneo que no solo le ha dado su mayor gloria, sino que ha estado presente en su vida desde la infancia. Cuando era niño corría a casa para ver los partidos en la televisión. Soñaba con jugar allí. Recuerdo que me dije, un día estaré en esa pista. Ese sueño hoy es realidad. Y aunque asegura que la tierra no es su superficie favorita, sí reconoce que creció sobre ella y que tiene una conexión especial con los torneos en arcilla. Además, no podía faltar el nombre de Rafael Nadal. Para Carlos, el manacorí no solo es un ídolo, sino una fuente constante de aprendizaje. Rafa es una persona excepcional, muy humilde. Aprendí mucho de cómo plantea los partidos, la pasión con la que juega cada punto y cómo gestiona las emociones en momentos clave. Palabras de admiración que demuestran que la nueva generación no pretende romper con el legado, sino continuarlo con orgullo. Finalmente, Carlos también habló de su entrenador, Juan Carlos Ferrero, campeón de Roland Garros en 2003. Él era realmente fuerte.
Se movía muy bien. A veces sueño con tener su mismo juego. Creo que era más completo que yo hoy. Una muestra más del respeto que Carlitos tiene por la historia del tenis español, y de que, aunque está en la cima, no ha perdido la humildad. Carlos Alcaraz llega a Roland Garros con una mochila cargada de presión, expectativas y críticas, pero también con títulos, confianza y un pasado que justifica su presente. Detrás del campeón hay un joven que ha sacrificado mucho, que se sigue formando y que entiende que la grandeza no solo se mide en trofeos, sino en la capacidad de inspirar y de mantenerse fiel a uno mismo. Lejos de lo que algunos piensan, Carlos no está improvisando su carrera. La está construyendo con cada golpe, cada lección y cada palabra. ¿Qué pasa cuando tu ídolo se convierte en tu compañero de dobles? Carlos Alcaraz, el actual número 2 del mundo y defensor del título en Roland Garros, ha compartido un recuerdo muy especial, su experiencia junto a Rafael Nadal en los Juegos Olímpicos de París. Más allá de los triunfos, de las finales y de los títulos, lo que vivió con Rafa se ha convertido en una de las mayores lecciones de su joven pero imponente carrera. ¿Qué aprendió exactamente de Nadal? ¿Y por qué esa experiencia puede marcar su futuro como tenista? Acompáñanos, porque esto va mucho más allá de una simple anécdota. Carlos Alcaraz llega a Roland Garros con viento a favor. Con títulos en Montecarlo y Roma, una final en Barcelona y la motivación de defender la corona en París, el murciano está en el centro de todas las miradas. Pero, en medio de esta vorágine de victorias, ha hecho una pausa para hablar de algo aún más valioso que cualquier trofeo, el aprendizaje. En una entrevista concedida al torneo parisino, Alcaraz ha recordado una experiencia que define mucho de su crecimiento como jugador, su participación en dobles con Rafael Nadal durante los Juegos Olímpicos. Para él, ese momento fue mucho más que compartir pista. Fue una experiencia excepcional estar cerca de mi ídolo, aseguró. Lo que aprendió junto a Nadal va más allá de lo técnico. Es algo que, según sus palabras, usará toda su carrera. Al hablar de Rafa, Carlos no escatima en elogios. Admiro su forma de jugar, de estar en pista, su mentalidad y el amor que tiene por el tenis. Pero lo que más le impactó fue su cercanía, su forma de ser fuera de la pista. Rafa es una persona excepcional, muy humilde. Cuando lo conoces por primera vez, es alguien como tú o yo. Una frase sencilla, pero que revela el impacto que tuvo en el joven tenista compartir vestuario y concentración con la leyenda viva del tenis español. Lo más valioso, sin embargo, fue lo que aprendió observándolo en acción. Según Alcaraz, la mayor lección que le dejó Nadal fue cómo manejar la presión y cómo preparar un partido desde la cabeza. Aprendí cómo manejaba situaciones de presión, cómo planteaba los partidos y vi la pasión que transmitía. Porque cuando uno juega con Nadal, no solo comparte una cancha. Comparte una mentalidad, una forma de entender el deporte que ha sido clave para conquistar 22 Grand Slams. En ese sentido, Carlitos considera que lo vivido con Rafa en los Juegos Olímpicos será de gran utilidad a lo largo de su carrera. No es para menos. Aprender del mejor sobre tierra batida, y hacerlo en un entorno como los Juegos, no es algo que se olvide fácilmente. Es una huella que queda. Es formación en su estado más puro. Alcaraz ha demostrado que puede escribir su propia historia, pero también que respeta la de quienes la escribieron antes. Y en esa lista, Nadal ocupa el lugar más alto para él. No solo como referente en el ranking, sino como modelo de comportamiento, de humildad y de pasión por el tenis. Carlos Alcaraz brilló en Roma, ganó su primer título en el Masters 1000 italiano y se llevó un premio millonario. Pero su victoria también dejó en evidencia una vieja polémica que vuelve cada año, la desigualdad de premios entre el circuito masculino y el femenino. Mientras el español celebraba su gran conquista, muchos se preguntaban, ¿por qué la campeona Yasmine Paolini ganó menos dinero por el mismo logro? Y, lo más importante, ¿cuándo se cumplirá la promesa de igualdad? Carlos Alcaraz se coronó campeón en el Foro Itálico tras vencer a Yannick Sinner, llevándose un cheque de 985.030 euros. Yasmine Paolini, campeona en individuales y también en dobles, ganó 107.640 euros menos, con una bolsa de 877.390 euros. Aunque ambos levantaron el mismo trofeo, no cobraron lo mismo. Y esto ha levantado muchas voces.